me pareció re importante acercarlas y preguntándoles qué era lo que le había gustado de la carrera, por qué se habían anotado. Y bueno, hay varias preguntas que por ahí en algún otro momento les podría contar, pero bueno, son muchas, cada una está atravesada por su historia personal. Creo yo que la elección mía fue eh, mucho por la historia personal mía y sobre todo por la vivencia que había tenido mi mamá. Creo que eso fue lo que más me inclinó a, a la carrera en sí. Nunca pensé en dejarla y sobre todo creo que fue, en el momento que yo ingresé a la carrera había examen de ingreso, que lo desaprobé, así que me tuve que volver a la ciudad de Rauch y siempre como esa convicción de seguir la misma carrera me llevó a volver al otro año y, bueno, y continuarla y terminarla. La inserción laboral fue difícil. En ese momento no había residencia obstétrica, que se hace luego de terminada la carrera, en el 2005. Recién a partir del 2010 se empiezan a habilitar las residencias en algunos hospitales. Ahora hay una importante cantidad de hospitales donde se realizan las residencias obstétricas, pero en ese momento eh, la inserción laboral era inmediata y bueno, costó, pero si bien costó mucho y cuesta, sigue costando la inserción, la motivación de la carrera, de gustarme la carrera y de hacerlo con mucho placer, me ha llevado a perdurar y a seguir luchándola y queriendo, y bueno, y tratando de reinsertarme laboralmente. Eh, por eso no me llevó a dejarla porque estaba segura de que me gustaba trabajar. Eh, la carrera tiene mucha amplitud, laboralmente, o sea, podemos hacer un montón de cosas, insertarnos en un montón de ámbitos y eso también me entusiasma día a día como de ir ocupando esos espacios que son re importantes para la carrera. Ya que tiraste eso, ¿quieren contarles a las chicas en dónde están trabajando actualmente, cómo están ejerciendo su profesión? Bueno, yo trabajo en el Hospital Zonal General de Agudos del Hospital de la Ciudad de Lobos. La ciudad es provincia de Buenos Aires, es una ciudad mediana, Lili, con internación pública y privada. Así que la mayoría de las mujeres van al hospital a tener a sus bebés, las que no tienen obra social, por supuesto, pero hay mucha gente que tiene obra social y igual elige el hospital para, para que nazcan sus hijos. Así que se hace control prenatal, se hace anticoncepción, por ejemplo, yo dentro del hospital hago varios consultorios, además de la guardia. El consultorio que hago es de anticoncepción, de planificación familiar y salud reproductiva, así que además de hacer consejería y asesoramiento, también coloco implantes subdérmicos, el famoso chip anticonceptivo. Así que bueno, se charla primero con la señora, se le cuenta, digamos, en qué consiste, cuánto tiempo dura, qué pro y qué contras tiene este implante, y si decide elegir el método, firma un consentimiento acordando, porque bueno, es un poco invasivo, va puesto en el brazo, debajo de la piel, y bueno, tiene algún procedimiento, un poquito de anestesia, entonces por eso se firma un consentimiento. Pero toda esa práctica lo hago todo yo, desde la consejería, la colocación del implante, acostumbro a como a dar algunas pautas de alarma, muy chiquitas, tipo fiebre local, dolor. Así que bueno, lo único que no hago dentro de la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, sí hablo, pero no coloco DIU. Yo no coloco DIU, no tengo la capacitación hecha, pero nuestra profesión
tiene el Colegio de Obstétricas, que es la entidad que regula nuestro ejercicio profesional, tiene habilitada la capacitación. Entonces el año pasado creo que la hicieron, ¿no, Mari? Me parece, el año Sí, pasado largaron, sí. hubo una cohorte del curso que habilitaba con parte teórica y parte práctica, te enseñaban a colocar el DIU. Entonces, las parteras que tienen, yo digo parteras, en el mundo somos parteras, las licenciadas en obstetricias que tienen este curso hecho están capacitadas y habilitadas para colocar el DIU, el dispositivo intrauterino. Como yo no lo tengo, no lo hago yo, pero sí hago la consejería, o sea, explico para qué sirve y los pros y los contras del dispositivo, solicito la ecografía y van con el ginecólogo. En mi hospital, por ejemplo, los pone el ginecólogo, ¿no? Pero sí, bueno, después las eco de control y todo eso sí pueden volver al consultorio. Eso con respecto al público. También trabajo en privado, acá en un sanatorio de La Plata, en el Instituto Médico Platense, donde ahí hago solo la guardia de forma activa. O sea, estoy dentro de la institución y asisto en los nacimientos que llegan ese día. En ese sanatorio también se habilita o se puede personalizar los nacimientos, eso se llama partos personalizados, donde las pacientes, las mujeres, eligen qué partera va a estar al lado de ellas durante todo este proceso, y esa es la parte más linda, lo que más me gusta del sanatorio, porque habilita a que, digamos, yo pueda tener otro trato con las mujeres que me eligen. A veces es difícil elegir a alguien porque no nos conocen, así que también se hace una entrevista previa. Algunos médicos ya, digamos, directamente te derivan la paciente. Hay médicos que trabajan solo conmigo y con mi compañera, o sea, somos dos, nosotras hacemos un equipo con Marieta, una partera muy, muy conocida en La Plata, y bueno, y trabajamos de esta forma en equipo y personalizamos el acompañamiento del nacimiento. Hacemos el curso de preparto también, que es el curso de preparación integral para la maternidad, y después asistimos al nacimiento y algún control de puerperio, o sea, postparto. Eso con respecto al privado. Y después con respecto a la universidad, soy docente en la facultad, en esta materia y en otra más, y soy instructora en simulación también, así que tengo varios, como decía hoy Marisol, nuestra carrera habilita a muchos perfiles, así que hago varias cosas. Bien. Mari, y después una de las chicas estaba levantando la mano, así que si querés contestar eso y la habilitamos para que Dale. pregunte. Mari. Está bien, pensé que iban a habilitar primero la pregunta. No, contestá y después le preguntamos, después le decimos que pregunte. Bueno, yo en el ámbito público trabajo en el Hospital Eduardo Ollier, que es de San Francisco Solano, Quilmes, pero mi tarea, mi función en ese hospital es como identificadora del recién nacido, que se saca una matrícula especial para eso, no podés ejercer, no podés ser identificadora siendo solamente con el título obstétrica, tenés que tener el título de identificadora del recién nacido. Mi tarea y mi función en esa, pero estoy, por supuesto, en la asistencia, en el acompañamiento, por más que haga identificación, mi acompañamiento siempre está. En la UPA de Los Hornos hago control prenatal, consejería, también colocamos implantes, también hice como rol curso. Para la habilitación de DIU necesitas hacer la capacitación, y bueno, tenés que requerir de la colocación de un número inespecífico de colocación con alguien que te apruebe esa colocación y recibís la certificación, pero lo importante es que ustedes tienen que saber que nosotros estamos habilitadas dentro de la ley provincial. La colocación de DIU, de implantes,
de cualquier otro método anticonceptivo, de la realización de Papa Nicolau, bueno, un montón de cosas que tenemos que podemos hacer y que la ley nos habilita para hacerlo, y que no necesitamos de la aprobación de un médico ni del acompañamiento siquiera, o sea, lo podemos hacer nosotras en nuestros consultorios, o a las embarazadas que atendemos en el control prenatal, hacerle el Papa Nicolau, y bueno, y consejería de anticoncepción, absolutamente. Y después estoy trabajando en el privado, en el Instituto del Diagnóstico, con un proyecto que se llama ProNani, Programa de Partos No Intervenidos, que es un proyecto que me gusta mucho porque hacemos mucho, o sea, se trabaja de manera, la verdad es que es un sueño que yo tenía, de poder trabajar de esta manera, porque si bien en los hospitales, en muchos hospitales, no digo en todos, el trabajo es muy hegemónico, muy sistemático y muy tradicional, sobre lo que es la atención del nacimiento. Trabajar con tanta libertad y poder hacerlo como a mí me gusta, es algo que podría decir que como que se me cumplió mi sueño en ese aspecto, porque me encanta hacer el acompañamiento. Se hacen partos en el agua, en una pileta, y hay partos en un banquito, no en una camilla de parto. El acompañamiento es a partir de que, si bien no tenemos, no las acompañamos desde los controles prenatales, nosotras las recibimos cuando van a la guardia a consultar, cuando están en fecha probable de parto y empiezan con contracciones, tienen contacto con nosotras, pero previamente no nos conocen. Por ahí eso es importante, lo que decía Ro, el contacto previo, pero bueno, nosotros las recibimos y a partir de que tenemos ese primer contacto, atravesamos todo el proceso del trabajo de parto hasta el nacimiento y después en el porperio. Pero bueno, también nos conocen desde ahí, en ese encuentro. Bien. Lican, ¿vos tenías una pregunta? Y Milagros también, te levanto la mano. Milagros Vélez. Sí, le iba a preguntar a Rocío, que no recuerdo, por ahí entendí mal, de su trabajo en Lobos, es en la institución, y generalmente las madres, ¿en qué contexto van a parir en Lobos? ¿En esta institución donde trabajás vos, que es municipal o provincial? Es un hospital provincial, actualmente en este momento, con el contexto del COVID, del coronavirus, hay un protocolo autorizado por la dirección del hospital y por el comité de infectología, que prohíbe las visitas y trata de disminuir la circulación de pacientes o de personas dentro de la institución. Esto implica, digamos, suspendidas las visitas y en todo el hospital, y el ingreso solamente del paciente que va a recibir la atención. En el único caso que yo viajo, ¿sí? Una vez por semana, no, mi guardia es los lunes, entonces yo viajo, salgo los lunes muy temprano, a veces de noche, viajo para el hospital y hago la guardia 24 horas adentro del hospital, de 8 de la mañana del lunes hasta las 8 de la mañana del martes. Dentro de la guardia hago el consultorio, porque, digamos, así está arreglado, todas las parteras hacemos lo mismo, para no viajar. En otras esto es una irregularidad, ¿no? Digamos, lo correcto sería hacer la guardia y el consultorio aparte, pero como yo soy de otra ciudad con tanta distancia,
digamos, arreglé esto, acordé esto con el jefe del servicio en su momento desde el ingreso, todas hacemos lo mismo y por eso nos trabajamos así. Hay otros lugares donde la partera hace la guardia, exclusivamente la guardia, y otros días van a hacer consultorio, digamos, se llama lo que sería el trabajo de guardia y lo que sería el trabajo de planta. La planta es lo programado, por ejemplo, los consultorios. En mi caso hago todo junto, a veces hay cosas que no se pueden programar mucho y hay que hacer un poco de malabares para poder atender a todas las mujeres, ¿no? Pero por suerte los consultorios están bastante espaciados durante la guardia. Tengo un consultorio a la mañana, otro consultorio a primeras horas de la tarde y otro a últimas horas de la tarde. Ah, una cosa que no dije, hoy dentro de lo que hago en el hospital también hago consejería de ILE. Esto fue bastante revolucionario para el hospital y para la ciudad, porque es una ciudad chica, medianamente chica, con mucho preconcepto ya y mucha, digamos, resistencia a esto. De hecho, no había nadie del hospital, o sea, mis compañeras, hay muchas compañeras mías que son de la ciudad y que no quisieron participar del proyecto, ni del, digamos, de la consejería, ni nada, no se animan digamos, a trabajar en esto por miedo quizás a la repercusión social, así que esto tiene mucho que ver. Pero bueno, me fui de tema. Me decía Licán, ¿cómo van a parir las mujeres hoy en el hospital? Hoy no, hoy está en buenísimo general. saberlo en contexto de COVID, pero también habitualmente, siendo como una ciudad dentro de todo chica, entre comillas, Sí. nada, esto que contabas, hay algunas personas que van a parir a la institución y las que no van a parir a la institución van a otras localidades o tienen, por ejemplo, un parto planificado en domicilio o... En Lobos hay los tres sistemas, digamos. Hay una institución privada que, digamos, al que acceden con obra social, pero les cobran algún diferenciado, por eso hay un grupo de mujeres con obra social que eligen el hospital. Y también hay un equipo de asistencia de partos respetados, algo como lo que contaba Marisol, su forma de trabajo ahí están preguntando ILE, nosotros dijimos ILE, es interrupción legal del embarazo. Sí. El aborto. Ay, perdón. Exactamente. Están preguntando por... ¿Qué significa la sigla ILE? Bien. Claro. Y existe te decía Licán, existe un grupo de trabajo en el sanatorio, digamos, en la institución privada de la ciudad, que hace partos en la institución, no en domicilio, pero no intervenidos, como contaba hoy Marisol. Es un equipo que está bastante reciente trabajando, yo no formo parte, pero conozco a las chicas que trabajan en eso, porque son gente del local, entonces están dispuestas, digamos, los 7 días de la semana, las 24 horas, pero me encantaría trabajar, digamos, de esa forma, porque tiene aspectos muy lindos para trabajar. En el hospital, las mujeres pueden asistir al control prenatal acompañadas de una persona y al parto también. Pero esto fue un cambio muy nuevo, después en el marco cuando se sancionó la ley y todo, inclusive se seguían vulnerando estos derechos, hasta que, bueno, empezamos Claro, como las obstétricas a pedir, sí, las obstétricas a pedir y a recalcar que las mujeres tienen derecho a hacer esto, digamos, tienen derecho a elegir estas formas. Pero, como contaba hoy Marisol, por ejemplo, en el hospital no hay otras opciones de posición, que se sigue usando la camilla de partos. Sí pueden, digamos, deambular durante el trabajo de parto, sí hay parteras que usamos la música o el movimiento libre, algunas se duchan durante el trabajo de parto, comen, pero bueno, hay formas y formas, ¿no? Te digo cómo laburo yo, por ejemplo. Una paciente que ingresa en mi guardia que tiene diagnóstico de trabajo de parto, ingresa, si merece la vía se la colocamos por alguna situación de antibióticos o de manejo más obstétrico, pero si no también puede evolucionar de forma espontánea sin suero. Después el momento del parto, del expulsivo, digamos, del pujo, vamos a la camilla,
se hace el parto en un ambiente de sala de partos, donde puede estar una persona acompañándola. Sí, digamos, una vez que nace el bebé, después el acompañante se va. No se permite, digamos, porque es una sala única, compartida, con 10 camas, no se permite la permanencia del acompañante durante la internación, en condiciones normales, te estoy hablando, sin COVID. Sí. Ahora, en el marco del COVID, para tratar de preservar el riesgo de contagio, digamos, disminuir el riesgo de contagio entre las pacientes, ingresan solamente la embarazada a todos los espacios de la sala. Y hubo un cambio en la circulación de la sala, o sea, el control prenatal se hace en un lugar y todas las consultas se hacen en ese mismo lugar, una especie de sector sucio, por así decirlo, o de mayor tránsito, y se dejaron espacios como lo que es sala de parto y la sala de ecografía o de monitoreo, como un espacio más limpio, o al que se ingresa con botas, por ejemplo, o con vestimenta aséptica, digamos, sin estéril. Y durante la época de coronavirus, las mujeres van a parir solas. Claro. Llegan al control solas, se internan solas y paren solas. Una en el hospital última cosa. público. Sí. Hace poquito me decía una mamá, hace muy poquito esta semana, que ya está en fecha, que estaba gestando, está de 38 semanas, y tuvo un parto anterior hace 3 años, en el Hospital Gutiérrez, acá en La Plata, y tuvo todo el trabajo de parto mayormente en su domicilio, y cuando yo estaba con contracciones más rítmicas, acudió al hospital. Está con muchísimo miedo, porque había tenido un trabajo de parto intenso, todo lo que conlleva los altibajos de un trabajo de parto en sí, en el cuerpo de la mamá y en el bebé que está haciendo su trabajo también, pero lo que me decía es que fue lindo el tránsito. El tema es que llegó a la institución y me dice, me acostaron en una camilla fría y me hicieron pujar una posición horizontal que me desgarré toda. Entonces ahora tiene pavor, quiere ir directo a una cesárea porque tiene miedo a volver a desgarrarse íntegramente. Dice que le costó mucho la cicatrización, que fue como un proceso retraumático para ella. No sé. ¿Dónde se controla eso? Ella en este momento en instituciones de salud pública, ahora la cuarentena la agarró en Avellaneda, así que fuera de su localidad, está tratando de venir a La Plata a parir. Está haciendo todos los permisos para venir a parir a La Plata. Es una situación compleja. Ella estaba controlándose en un hospital público de Avellaneda. Me pregunto en el contexto de este virus tan dañino, por estas mujeres que por ahí les toca esto, ir a parir a una institución absolutamente solas, con una partera que por más amorosa que sea, es una persona tal vez desconocida para ella, porque nada, por ejemplo, esta mamá va a llegar a La Plata y no sabe a qué hospital le va a tocar ir a parir, por su situación. Si es que llega. Claro. Sí, claro, si es que llega, si no tendrá que estar allá, pero la misma situación sería en cualquiera de las dos localidades. Bueno, justo en el trabajo que estamos haciendo, que tenemos que entregar en máximo 2 días, estamos hablando con mis compañeras de los beneficios de ese sostén constante y también de ese trabajo previo. Lo que planteamos nosotras, voy a spoilear un poco el trabajo, espero que mis compañeras me dejen. Lo que planteamos nosotras es una acción conjunta de la dula y la partera, porque el rol de la dula tal vez te permite que puedas llevar un acompañamiento previo a ese momento, y ella ya llegue a ese momento con alguien de referencia, más allá de su obstetra, que se pueda encargar más de su necesidad emocional y de sostenerla en sus momentos de debilidad o de miedos o de sentir que no puede más, porque sin duda la partera está ocupada con los aspectos más clínicos de ese proceso.
Entonces, nada, me da un poquito de vértigo todas estas mamás que en este momento están pariendo solas, me imagino que hay un montón de miedos en ellas, hay algunas que no, que estarán preparadas emocional y psíquicamente, y otras que no, las que tienen más recursos sé que están buscando partos planificados en domicilio, y las que no quedan medio al azar, a la deriva. No sé, me propongo pensar alguna forma de mantener las condiciones de asepsia. Entiendo que en un hospital, en una institución pública, tiene mucha demanda como para controlar hoy en día las condiciones de asepsia necesarias para enfrentar esta situación. Pero sería importante que puedan pasar acompañadas, y de hecho creo que esta situación, no lo sé, no lo sé a ciencia cierta, pero lo podríamos buscar, no, ¿cómo se dice? No está No nos contemplada. excusa de que esas mujeres puedan ser acompañadas al menos de una persona que sea de su afinidad o de su confianza. Eso era todo. Mira, yo sé que en cada situación es particular, o sea, muy, muy particular. En nuestro proyecto trabajamos, sigue presenciando el nacimiento, acompañando todo el proceso del trabajo de parto y todo el tiempo con su compañero, nadie más, por supuesto, pero eso es antes y ahora. No se excusa el COVID y seguimos, o sea, la siguen acompañando sus parejas. En el caso del control prenatal, por ejemplo, nosotros estamos haciendo control prenatal del último trimestre, y yo le paso mi contacto a cada una de esas mujeres, y las acompaño en todo el trabajo de parto a través del celular. Es la única posibilidad por ahí que tenemos con esas embarazadas, que nosotros las derivamos al Hospital Gutiérrez. El Hospital Gutiérrez estuvo 15 días más o menos cerrado por casos de COVID, y en ese momento tenían que ir sí o sí a otros hospitales. Como les quedaba más cercano el Hospital San Martín, acudían al Hospital San Martín, pero depende de cada una de las guardias, depende la atención. Es lamentable que no se pueda asegurarle ni garantizarle un buen trato o una buena atención en todas las guardias de todos los hospitales. Como en el San Martín, también pasa en el Gutiérrez, que es lo que yo conozco, no conozco otros, que hay guardias que trabajan de forma muy respetuosa, amorosamente, y hay otras guardias que no. O sea, eso pasa es la realidad de todos los hospitales. Claro, yo lo que quería es como que no te quedes, Licán, con la idea de un manejo generalizado de cada institución, porque no es así. En realidad te vas a encontrar, digamos, la impronta se la pone uno, el perfil profesional que vos tengas, ese va a ser tuyo, más allá de lo técnico. Hoy nombrabas a las doulas, y yo, o sea, no tengo nada en contra de ellas, pero realmente creo que ha surgido esta rama no sé si son de la rama de la medicina o de la psicología, pero su trabajo quizás se desprende un poco del nuestro. Yo creo que la contención o el acompañamiento también lo deberíamos hacer nosotros. Quizás porque hubo perfiles o hubo épocas en que la obstétrica fue relegada, no hacía, digamos, o no ocupaba el lugar que debería dentro del equipo de salud, y por eso surgieron otras, o se fueron quedando, como por ahí has escuchado alguna vez de que la partera es la asistente del médico, o cosas así que han pasado en muchas instituciones. No creo que digamos que sea algo específico del Gutiérrez, por ejemplo, que es un lugar que estabas nombrando. No, lo nombré porque fue donde fue a parir, pero no porque tenga algo contra el Gutiérrez. De hecho, sabía esto que contaba Marisol. No, por eso, hay distintas formas de trabajo, y eso por ahí depende sí de aclarar cada una. que sin menospreciar el trabajo que hacen las doulas, que no son profesionales.
Eso lo tenemos que tener bien claro, porque si bien hacen muy buena tarea y el acompañamiento lo elige cada mujer, y si la mujer lo eligió, por algo lo eligió y hay que respetar esa decisión, hay que separar de que no es profesional. Eso lo tenemos que tener bien claro, porque las profesionales, las que tenemos una matrícula, somos las licenciadas en obstetricia, no las doulas, ¿sí? Sí, Si bien último. cada mujer decide acompañar, así como puede elegir una doula, puede elegir a su pareja, puede elegir a su mamá, a su amiga, o a quien quiera ella que la acompañe en ese momento, ¿sí? Puedo decir una cosa, yo para no meternos demasiado en el tema de doulas, porque hay varias preguntas, Sí. y hay otras que se están haciendo. Digo, para que última, en todo caso, termines de cerrar vos, Licán, y le damos la palabra a otras compañeras que quieren hablar. Sí, por favor, perdón por la No, extensión. no hay problema. Quería preguntarle Dale. eso a Rocío. Genial lo que me compartió también Marisol. Y bueno, no lo iba a contar, pero yo soy doula, en realidad se pronuncia dula. Hace 5 años me formé. La formación de doula, para todas, les comparto que es una formación, no es una formación en sí, sino es una invitación a trabajar con una misma y con los aspectos personales para poder sostener a otra emocionalmente. No somos parteras y no somos psicólogas tampoco. Claro. No tengo ni idea de cómo es la formación. Sé que no hay una intención ni de ofender ni nada, pero cortito No. puedo compartir esto simplemente como para que quede como esta diferenciación que hacía recién Marisol. Nosotras, por más que no tengamos una formación profesional, sí conocemos los aspectos de la fisiología y, como les decía recién, es más un viaje de autoconocimiento para poder acompañar sin invadir a la familia con intenciones o prejuicios propios en las necesidades de tener un sostén físico, emocional. Trabajamos previamente con esas familias, generamos un lazo afín, cercano, para que en ese momento ellos tengan a alguien conocido. Hace poquito, en contexto de COVID, acompañé a una mamá en Pronani, estuvo muy hermoso. Sí, han ido varias. Estuvo muy hermoso ese acompañamiento. Es algo muy lindo, es el sostén, el lazo que se genera con las familias, pero nosotras siempre hacemos la aclaración, o al menos yo, pero desde el lugar donde yo estudié, los lugares donde yo me formé, porque no es una sola formación, una va buscando cositas y pesquisando que puede nutrir su labor. En estos lugares manejamos, entre comillas, un código de ética nuestro, donde siempre que vamos a conocer una familia, hacemos esta aclaración, que no nos encargamos de asuntos ni clínicos ni médicos, que no somos licenciadas en obstetricia, que nosotras brindamos un sostén, que conocemos la fisiología del nacimiento, hablamos con esas familias para que sepan qué recursos tienen en su fisiología para transitar el dolor, pero no necesariamente, nunca vamos a decirles qué hacer o a decidir por ellos, ni a tomar decisiones, ¿sí? Bueno, eso nada más. Gracias, Eso es un poco de lo que hace una doula. Gracias. Milagros Vélez, veo que está levantando la mano ahí, la tiene hace bastante. No ¿Milagros? sé si ¿Milagros? Hola, ¿ahí está. Sí, ahí va. no sabía, Hola. no sabía cómo activar. Bueno, yo quería preguntar sobre lo del parto humanizado. Si bien yo me enteré hace poquito, capaz que hay cosas que todavía no sé. O sea, ¿qué tiene diferencia con el parto normal, digamos, el parto asistido, digamos? Y también lo que dijo recién Rocío, me surgió una duda sobre el ILE, cómo se lleva a cabo el proyecto, porque ya sabemos que acá en Argentina el aborto todavía no es legal. Bueno, dale. ¿querés, Mari, que contestarlo primero y yo contesto lo segundo? Parto humanizado se le llama, o sea, todos, la esencia es humana, o sea, por eso es un parto humanizado. No, por ahí hay que diferenciarlo del parto respetado, que se basa en el respeto de la fisiología
del proceso de la fisiología del embarazo y del parto. Respetar todos los tiempos fisiológicos del parto, del trabajo de parto. Sería parto, todo nacimiento es un parto humanizado, porque somos humanos, pero el parto respetado se refiere a eso, a más que nada a respetar los tiempos fisiológicos del nacimiento. Respetar los deseos, las necesidades que tiene cada mamá y cada bebé, ¿sí? Y sus familias, sobre todo. Buenísimo. Bien, y con respecto a Lile, Milagros, te cuento que Lile es legal en Argentina ya hace muchos años. ILE significa interrupción legal del embarazo. La ley incluye 3 causales de interrumpir una gestación. Las causales son abuso sexual, ¿sí? Una mujer que denuncia o que, digamos, tiene un producto de embarazo a causa de un abuso sexual, tiene derecho a acceder a la interrupción legal. También una mujer, digamos, se define débil mental, esto puede ser, digamos, es bastante amplio lo que se considera débil mental, pero es alguien que no tiene sus facultades mentales en pleno uso. Una mujer en esas condiciones puede solicitar, o muchas veces es el tutor legal, o el cuidador, o quien esté a cargo de esa persona, puede solicitar la interrupción. Y también está dentro del marco de la ley contemplado el riesgo de salud materna. Y acá va lo complejo de la ley, porque el concepto de salud, como ustedes ya vieron en la unidad 1, es bastante amplio, no es solamente la ausencia de enfermedad. El concepto de salud es muy amplio, incluye lo emocional, por supuesto, incluye los aspectos psicológicos, incluye el riesgo de que algo ocurra a causa de esa gestación. Así que por eso es que en Argentina funcionan consejerías de ILE, que significa que es un equipo multidisciplinario, por lo menos en el que estoy yo, es un equipo multidisciplinario en el que integran psicólogas, trabajadores sociales. En mi caso, por ejemplo, hay una enfermera y yo, pero bueno, en otros lugares sé que también participan otro tipo de profesionales, como pueden ser ginecólogos, médicos clínicos, médicos de medicina interna. Hay varios, digamos, profesionales encargados de formar parte de este equipo, donde se hace una entrevista con la usuaria que solicita, y en mi caso, por ejemplo, en el hospital donde yo estoy, no hay ningún ginecólogo, porque los ginecólogos del hospital y de la ciudad en general, o sea, no hay ningún ginecólogo en la ciudad que quiera integrar el equipo, son objetores de conciencia. El objetor de conciencia es aquel que no comparte o no imparte, no puede, por sus creencias personales, pueden ser religiosas, profesionales, de formación, no tiene que justificarlas, solamente que decide no participar de estas prácticas porque su conciencia, digamos, su formación, su pensamiento, no lo permiten. Entonces se habilita o se llena una especie de censo, libro, registro de quienes son objetores de conciencia. Entonces, por ejemplo, en el hospital donde yo estoy, todos los médicos y médicas, ginecólogos, obstetras, inclusive, digamos, de otras profesiones, son objetores de conciencia. Significa que no integran el equipo, pero la objeción de conciencia no debería interrumpir el procedimiento. O sea, por ejemplo, puede haber un objetor de conciencia que recibe la consulta y no debería interrumpir el proceso de trabajo del equipo. O sea, suponte viene alguien al hospital hoy martes, que yo ya no estoy, y que no hay nadie de toda esta gente del equipo, viene a solicitar el turno o la consejería o a contar solamente lo que le está pasando, y digamos la obstétrica de hoy o la enfermera de hoy no puede decirle, no tengo idea, no sé, andate a otro hospital. Eso no se debería ocurrir.
sin embargo ocurre. Entonces es una lucha bastante fuerte. Por ahí yo quiero acotar que si bien no, a veces no estamos dentro de la consejería, o sí, podemos estarlo, o no estamos de acuerdo ante la postura de un aborto, pero no nos podemos negar a hacerle la pregunta a cada mujer que viene a nuestro control si realmente quiere seguir el embarazo. Esa pregunta desde nosotros siempre tiene que estar, por más que estemos o no en acuerdo sobre la decisión que vaya a tomar esa mujer. ¿Sí? Nosotros estamos obligadas a hacerle la pregunta, si quiere continuar o no con el embarazo. Estemos dentro de las consejerías o no. ¿Qué ibas a decir, Milagro? De hecho, sí. No, quedaba gracias a la profe por aclarar ese tema y estaba muy bien explicado. Ya terminó mi pregunta. Muy bien. ¿Querías decir algo, Ro? No, que quería decir esto de que creo que la pelea o todavía el debate es mucho, o sea, a pesar de que la ley ya está sancionada, es mucho también de esto, ¿no? De lo que traemos nosotros y de lo que nos han formado, de lo cultural. Creo que ese es el choque todavía, ¿no? Con cada personal de salud y en la sociedad en general. También se desconoce, ¿no? Digamos, se desconoce que la ley ya está sancionada, se desconoce que la ley debería hacerse cumplir, debería hacerse valer. Como hoy hablábamos de la ley de parto respetado, esta ley ya está funcionando también hace varios años. Lo que se está en pelea, en lucha, es digamos, la interrupción voluntaria. La interrupción voluntaria es otra cosa. La interrupción voluntaria es aquella que la mujer decide interrumpir por fuera de estos causales, porque hay mujeres que no tienen ninguno de estos causales que yo nombré, que incluye la ley. Sin embargo, aún así, como decía Marisol, no desea continuar con la gestación. Entonces, cuando solicitan la interrupción en esos casos, es una interrupción voluntaria. Eso todavía no es legal en Argentina y es por lo que se está luchando, y los movimientos feministas es lo que están solicitando. Todavía si bien tiene media sanción, todavía está en proyecto, así que eso no es legal todavía en Argentina. Bien. Dayana Mancera había levantado la mano también. Y después podemos seguir con alguna de las otras preguntas. Hola. Hola, Day. Bueno, ¿cómo están? Yo les quería hacer una pregunta. Yo estoy estudiando además instrumentación quirúrgica. He estado en muchas cesáreas porque todo el año pasado estuve haciendo guardias y yo me di cuenta de que como que al menos en lo que es quirófano hay mucha diferencia entre lo que es una licenciada en obstetricia con un ginecólogo obstetra. Por ejemplo, yo hice guardias en el hospital militar y en el hospital, bueno, en un hospital más en Capital que no me acuerdo. En los dos lugares se manejaban de distintas maneras en lo que son las cesáreas. Por ejemplo, en el hospital militar, una vez que se hacía la extracción del feto, bueno, venía directamente, en ese momento entraba lo que era la licenciada en obstetricia y se llevaba al bebé. A comparación en el otro hospital, no era así. Directamente estaba en todo el momento de la cesárea la licenciada ahí, acompañando, digamos, toda la cesárea en conjunto. A lo que voy es que a mí esto me hizo tener muchas dudas, digamos, con respecto a la carrera, porque se ve mucho la discriminación o, digamos, la disminución de importancia de entre una licenciada en obstetricia con un ginecólogo obstetra, por ejemplo. No sé si a ustedes les pasó, o si o sea, creo que es muy jerárquico lo que es la salud, el ámbito laboral de la salud ya de por sí, y nada, yo soy totalmente un tercero en lo que es en el quirófano en ese momento, pero se ven
las distintas maneras de trabajar. También estuve haciendo guardias en el Sanatorio Bernal, en Quilmes, Bernal, y también se trabaja totalmente de otra manera, porque ahí es como que el ginecólogo obstetra con la licenciada en obstetricia son totalmente un equipo, y básicamente en los hospitales que estuve no. Así que no sé si me podrían sacar esa duda, o no sé si a ustedes les pasó que le hagan esta diferencia, digamos, en el ámbito laboral. Sí, se vive muchísimo, pero tened claro que son, o sea, las incumbencias son distintas, o sea, somos los dos profesionales, pero cada uno tiene sus incumbencias. María, aclara un poco cuáles son las incumbencias, porque había confusión de cada una. Claro, el médico obstetra es quien hace la cesárea. Nosotras no podemos hacer una cesárea porque es quirúrgico, o sea, nosotros atendemos embarazos y partos, nacimientos de bajo riesgo, normales, y una cesárea sería una intervención quirúrgica de riesgo, y no estamos habilitadas, las incumbencias no nos habilitan para hacer una cesárea. Por ahí lo que vos decías, que se llevan al bebé, en ese momento nuestra función sería hacer que su mamá, no garantizarle el contacto, el binomio madre-hijo, por más que sea un nacimiento de cesárea, también puede ser un nacimiento respetado, y esa función o esa tarea nos corresponde a nosotros, de tratar de que el vínculo madre-hijo no se corte, no se separe. Esa mamá, si bien, o sea, si el bebé es un recién nacido normal y no hay ningún impedimento para sacarlo de la mamá, por más que haya nacido por cesárea, se tiene que tratar de garantizarle a esa mamá que siga en contacto piel a piel todo el tiempo que sea necesario. Sería esa la función importantísima en ese momento, ¿sí? No estamos habilitadas para hacer una cesárea, pero en quirófano sería esa nuestra función. Me parece a mí, no sé. Sí, también yo contestando un poco, Dai, creo que el rol, hoy hablábamos de esto, ¿no? Del rol de la obstétrica dentro del equipo, es un poco la forma de trabajo que está en la institución, pero también la impronta que vos le vayas a poner. Digo, si en ese lugar la obstétrica solo hace las constataciones de parto, y solo hace, digamos, el registro del nacimiento de forma escrita, solo hace tareas administrativas, y vos te querés amoldar a eso, por así decirlo, podés hacerlo tranquilamente, pero sabé que ese no es tu rol. Tu rol es, como dice Marisol, por ejemplo, acompañar a esa mujer, constatar el nacimiento también es parte de nuestras incumbencias, o sea, uno hace la constatación, constata el nacimiento, genera el contacto o debería asegurar el contacto madre-hijo, asesorar en lactancia, quizás podés asistir en algún nacimiento por cesárea, alguna práctica que haya que hacer dentro del quirófano, porque te lo solicitan. Por ahí vos, que estuviste en muchas cesáreas, notaste que la obstétrica por ahí o no hace nada, o pone la sonda, o identifica, o en algunos lugares yo he visto que la obstétrica instrumenta. O sea, fíjate qué cambiados están los roles, que, digamos, tu trabajo, que es el de la instrumentadora, lo termina haciendo la obstétrica. Pero digo, esto es una cadena, una secuencia de cosas mal hechas. Entonces, se van como arrastrando en el tiempo, en los años. Yo conozco lugares donde no hay obstétricas, no hay directamente. O la cesárea la instrumenta la obstétrica, no viene la instrumentadora para la cesárea. O lugares donde la obstétrica solo hace la constatación de parto, o sea, solo hace lo administrativo. Entonces, te vas a encontrar con tantas formas de trabajo, vos que ya por ahí estás en el ambiente, metida en el quirófano, por ahí solo estás viendo una parte y aún así ves distintas formas.
digamos, la obstétrica en una institución hace una cosa, en otro hace otra, pero eso tiene que ver también mucho con lo que vos quieras hacer, con él, hasta dónde querés llegar, hasta dónde, digamos, vos llegás a un lugar donde la obstétrica solo hace papeles y decís, pero esperá, yo no tengo que hacer esto nada más, tengo que, como dijo Marisol, tengo que asegurar el contacto de esa mamá, si todas las condiciones están dadas, asegurarle ese primer contacto con su bebé, hacerle respetar ese tiempo, hacerlo valer, pero bueno, eso va también un poco en lo que vos quieras hacer, digo, uno puede amoldarse, por así decirlo, a las reglas del lugar o a lo que se viene haciendo, o no, o cumplir realmente con tu rol. Pero bueno, como bien dijo Marisol, la formación con el ginecólogo, el obstetra o el cirujano es distinto, nuestra formación es distinta y nuestras incumbencias son distintas. Las incumbencias son, digamos, qué nos corresponde o qué nos habilita nuestra formación para hacer. Y una cesárea no está dentro de nuestras incumbencias. Una cosa para aclarar, capaz que estaría buena, y ahora que me parece que todas esta diversidad de prácticas que pueden hacer en una misma situación, tiene también que ver con cosas que, para relacionarlo con las unidades anteriores, lo veíamos en la unidad 1 en relación a todo lo que es el modelo hegemónico de salud, que varias lo fueron nombrando, en relación a cuál es el rol que tiene el médico, como si, digamos, fuese superior en cuanto a la tarea que realiza y no pensándolo como una intervención profesional en interdisciplina, porque tener distintas incumbencias no significa que algunos sean superiores e inferiores, sino que todos tienen roles distintos. Pero muchas veces esa cuestión dentro de los sistemas de salud, tanto público como privado, significa que el resto pasa a ser asistente del profesional que está a cargo, digamos. Entonces eso es algo que está en disputa y que la intención es ir modificándolo también en, como decía Ro, en qué es lo que también uno está dispuesto a dar esa batalla, ¿no? Como futuros profesionales o como profesionales en esa misma situación. Perfecto. Y una consulta más. Nosotros, digamos, cuando en el momento de que se hace, digamos, que se realiza un parto normal, ¿por qué, por ejemplo, se hace en algún quirófano? Porque he visto muchas veces también en hospital militar que usan un quirófano totalmente estéril para hacer, digamos, un parto natural, y no entiendo por qué capaz que lo hacen, ¿sí? O sea, o en qué casos pasa esto. ¿Vos no lo preguntaste ahí en el hospital por qué lo realizaban así? No, porque a nosotros en el momento que, a nosotros no nos dejaban entrar en partos, a nosotros nos dejaban entrar solamente en cesáreas, en las cuales, digamos, nosotros podíamos instrumentar. Pero nada, el hospital militar es bastante exigente y había cosas que directamente no nos incumbían, por ende es como que nos decían de que nada, nos hacían un lado y teníamos que hacer las cosas que teníamos que hacer nosotros. Pero nada, eso fue una duda que tuve porque he visto muchos casos de que usaban totalmente todo estéril para partos, y yo dije, bueno, capaz que hay algún tipo de complicación y que necesitan sí o sí usar un quirófano, pero básicamente las hacían las licenciadas en obstetricia, y no había médicos, digamos, ginecólogos, obstetras ahí. ¿Y Por sala de eso parto tienen? Sí, totalmente, ¿Sabes? tienen sala de parto, sí. Sí, el hospital yo- militar, que es el Hospital Central Militar que está en Palermo, es enorme y tiene muchísimas, digamos, todo bien distribuido, pero a lo que voy es que nada, siempre tuve esa duda y las veces que quise preguntar como que no me contestaron, y yo la única deducción que tuve es que en el caso de que capaz que haya alguna complicación y tengamos que asistir de otra manera, ahí sí va un quirófano, si tiene alguna complicación al bebé, pero no entiendo por qué, por ejemplo, no se hace una cesárea en vez de hacer el parto y después asistir. No sé si me entiendes. Sí, no, quizás sea algo de ese momento que no se pudo utilizar la sala de parto, una de las opciones, o sea, y no tenga que ver con, o sea, que tenga que ver con una situación particular de ese momento y no de que se manejan así, porque un nacimiento, un parto normal
si bien se puede hacer en un lugar, o sea, extremar las medidas de seguridad, de bioseguridad en un quirófano no es necesario. Es que claro, es que eso es lo que yo tengo entendido, que no es necesario que sea, digamos, un quirófano estéril al 100% como para hacer un parto natural. Por eso no sabía, pero bueno, básicamente capaz que debe ser alguna de esas cosas que hizo usted, que capaz que por una falta de lugar se realizaban ahí y capaz que solamente por eso. Y bueno, básicamente no tengo más dudas, o sea, era eso. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, si quieren puedo leerles algunas de las preguntas que hicieron los que no están participando, pero que después lo van a escuchar. Hay muchas, así que elijo algunas. Capaz no del todo felices, pero varios preguntaron acerca de qué clase de complicaciones vieron durante el embarazo y el parto, cuáles suelen ser más frecuentes, si asistieron a algún bebé con malformación o tuvieron alguna situación donde haya fallecido el bebé o la mamá que atendieron, y cómo trabajaron esa situación ustedes y cómo lo abordaron con las familias. Por ahí, bueno. Si bien por suerte me ha tocado no estar en situaciones de riesgo, siempre se presenta por ahí alguna complicación, pero que podemos solucionarla fácilmente o oportunamente. Surgen complicaciones, sí, hasta la muerte fetal, muerte materna, perdón, y muerte fetal también, muerte del recién nacido. No nos preparan para dar esas malas noticias, lamentablemente, y es un punto ahí que queda como a profundizar, porque si bien la facultad no nos prepara, ni nadie, porque, o sea, salimos a trabajar y no está esa preparación y nadie nos prepara a saber cómo manejar ese momento. Lamentablemente lo tenemos que vivir y enfrentarlo como desde nuestro lugar de acompañamiento también en esa mala noticia. En mi caso, Marisol, te envidio porque yo he estado en un montón de situaciones como las que han nombrado, y como bien decís, no estuve nunca, digamos, preparada para esto desde la universidad, ni de digamos, mis maestras de la obstetricia, porque uno nunca termina de aprender. O sea, la formación de grado es una parte, pero después la práctica la vas haciendo todo el tiempo. Y uno aprende de la gente con la que se rodea, ¿no? Digamos, yo era practicante en una guardia y vi de todo. En una guardia en conurbano, y la verdad que uno ve de todo. Y no te preparaban, al contrario, es como que, bueno, no podés ni siquiera llorar adelante de la paciente porque vos sos vos sos el profesional. O sea, yo empecé a hacer guardias cuando tenía 19 años, y que estaba en la etapa de formación, todavía iba de practicante a un hospital, y yo tenía 19 años, del interior. Nunca en la vida había visto una mujer desnuda, completamente desnuda. O sea, imagínense el pudor que yo tenía para asistir a muchas mujeres, y bueno, es la empatía que uno le pone al momento, ¿no? Digamos, lo que te surja. Si te surge abrazarla a la mujer, la abrazás. Si te surge hacer silencio y solamente escuchar, lo harás. Digamos, son situaciones muy difíciles, y capaz que mientras más conoces a la mujer, más difícil es también, ¿no? Porque a veces vienen con una ecografía de primer trimestre a que les lea el informe que es negativo o malo, o digamos, para digamos que la gestación se tiene que terminar, y uno puede decir esas noticias,
pero siempre impactan, no son noticias lindas, digamos, ¿no? Digo en primer trimestre porque son las más frecuentes, pero también me ha pasado de acompañar o de hacer el control prenatal de toda una mujer en el hospital, donde yo hago control de bajo riesgo, y ella, digamos, generamos una relación muy linda de vernos, digamos, una vez al mes durante todo su embarazo, y después asistirla, digamos, en el momento del nacimiento, porque fue una inducción, un día que estaba yo de guardia, y las dos felices, digo, la mujer y yo, porque era, digamos, ay, qué suerte que estás, qué suerte que estás. Bueno, terminó haciendo una distocia de hombros muy, muy compleja. Una distocia de hombros, les resumo, es la retención del hombro en el canal de parto, y su bebé se murió, su bebé falleció en el canal de parto. El pediatra no pudo reanimarlo porque obviamente la secuela, digamos, de la complicación fue muy grave y no respondió a la reanimación la bebé y se murió. Fue tremendo. Es el día de hoy que me acuerdo su nombre, la ropa que tenía puesta, digo, todo. En ese momento no me surgió ser ni profesional, ni fría, ni nada. Yo me puse a llorar a la par de la paciente. Y solo me salió a abrazarla y bueno, obviamente uno tiene cuestiones que revisa, escribir la historia clínica, hacer, digamos, una revisión de los pasos que se hicieron, si se podría haber hecho algo distinto. Hay mucho para aprender de un resultado negativo, de una emergencia obstétrica, como es la distocia de hombros, que no se puede evitar, que no se puede prever o prevenir. Sin embargo, digamos, se hicieron todas las maniobras que se podían y el resultado fue negativo. Para cerrar la historia, les cuento que esta mujer, Analía se llama, Analía se volvió a embarazar un año después, y volvió a buscarme, y volvió a controlarse todo el embarazo conmigo. La señora en el medio se asesoró con otro profesional de un hospital de acá de La Plata, le llevó fotocopia de la historia clínica y le contó cómo había sido todo su proceso, digamos, del parto de su bebé fallecida. Y el profesional que la recibió acá en La Plata le dijo: lo que te pasó es imposible de prevenir, lo que hizo la obstétrica que asistió a tu parto estaba bien, porque obviamente el resultado es negativo y el primer sentimiento o la primera reacción es buscar un culpable, ¿no? Digo, ¿quién tiene la culpa de este resultado negativo? ¿Quién tiene la culpa de que mi bebé esté muerta? Esa fue la pregunta que la mujer se hizo cuando pasó su duelo, cuando se volvió a embarazar también, con todos los miedos que transitó esa gestación. Así que fue un aprendizaje importante para mí, porque la historia no se quedó ahí. Digamos, la señora se volvió a embarazar, volvió a buscarme, y yo ya sabía todo lo que había pasado, nadie me lo contó, digamos, lo viví yo. Así que volví a acompañarla, por supuesto. Le pregunté si ella prefería por ahí que la controle otra partera, y me dijo que no, que ella quería seguirse controlando conmigo, un nuevo embarazo, que obviamente llegamos al tercer trimestre y el miedo apareció, las ecografías daban que otra vez la bebé era muy grandota, o sea, posibilidades de que se repitiera el cuadro estaban, y en el hospital donde yo estoy no se programan las cesáreas a elección de la madre. Digamos, no es que la mujer va y solicita la cesárea y se la hacen, tiene que tener un justificativo. Así que bueno, en ese tiempo yo era muy nuevita en el hospital, pero el jefe del servicio estaba al tanto de lo que había pasado con esta paciente, porque es un hecho que trasciende, digamos, ¿no? Que se entera todo el servicio, inclusive se enteran en la comunidad. Yo trabajo en un hospital de una población chica. Así que cuando llegó la fecha de más o menos próxima del parto, yo le pedí al jefe del servicio que le programara una cesárea, porque digo, yo no quería asistir un parto otra vez con esos riesgos, y creo que la mujer no se los merecía tampoco. 40 años, su cuarto embarazo, y creo que
que había decidido como finalizar con eso, con que este era su último bebé. Así que bueno, ella también quería una cesárea, así que bueno, se entrevistó con el jefe del servicio y le explicó lo que había pasado, lo que había vivido y por qué quería una cesárea. Así que bueno, el jefe del servicio al principio no quería operarla porque no, digamos, más allá del resultado, la señora había tenido 3 partos vaginales y bueno, así que lo repensó un poco y con otra ecografía que le estimaban un peso fetal de 4.200, decidió operarla. Así que Analía tuvo una cesárea de su último bebé y bueno, hoy es el día de hoy que esa nena tiene como 7, 8 años y me sigue mandando fotitos y está contenta, digamos, ella con su cesárea última, porque bueno, los resultados fueron positivos y completamente distintos a lo que había vivido. Pero bueno, agradecida la mujer del acompañamiento y bueno, una experiencia muy, para mí, ¿no? Digamos, muy, muy movilizante desde todos los aspectos, desde lo profesional, desde lo personal, replantearme, seguir asistiéndola y seguir hoy, hasta el día de hoy, en contacto con esa mujer. Así que la obstetricia tiene de todo. Lo interesante me parece es pensar que uno, digamos, volvemos a lo mismo, digamos, que uno trabaja con personas, con personas que tienen su contexto, con sus sentimientos, con sus vínculos, con sus problemas, con sus deseos, y que también uno tiene que ponerse en este lugar, porque también uno es un sujeto con todo eso, y está bueno que también uno pueda ver al otro como un sujeto activo en esa relación, y que también puede decidir, eh, que puede proponer, que puede discutir, y que nada, que es importante que cuando uno hace ese seguimiento pueda pensarla a esa persona desde ese lugar también. Y en eso hay otras preguntas que son un poco más felices, si quieren se las puedo leer, que es si tuvieran alguna experiencia más en relación a la cuestión cultural, digamos, si hubo, la pregunta en realidad es si el rol de la obstetra cambia según el grupo o la paciente con la que trabaja. Yo creo que no es que cambie el rol, pero sí creo que hay un montón de cosas que, bueno, capaz que pueden hablar ustedes del plan de parto o de distintas cuestiones que hacen a poder pensar en cómo ingresa las decisiones y la cultura de cada una de las pacientes con las que trabajan en el proceso de embarazo y de parto. No sé si quieren contar alguna experiencia. Bueno, a mí me pasó cuando hacía concurrencia, era una de mis primeras guardias, que una paciente boliviana decide encerrarse en el baño con hierbas, darse un baño y tener el nacimiento, tener su parto solita adentro del baño. Fue como, para mí fue, o sea, lo recuerdo hoy lo recuerdo muchísimo porque todo lo que se produjo en la guardia con ese nacimiento, de un montón de opiniones y de prejuicios. Por supuesto tuvo su parto, que ni nos enteramos, nos enteramos después, porque ella nació sola sin emitir sonido, pero como ella quería. Y a partir de ahí es como que empecé a leer más sobre la cultura o sobre qué es lo que cada mujer trae al momento del nacimiento. Y fue muy enriquecedor porque vi esa parte de que no somos todos iguales, que no todas atravesamos de la misma manera el embarazo y el nacimiento. Y bueno, fue una experiencia positiva, que me ayudó como a ver más en profundidad qué trae cada mujer, o qué significa para cada mujer un embarazo, y bueno, todo lo que concierne con eso. ¿Vos, Ro?
De todo también, pero básicamente, por ejemplo, me tocó asistir una mujer sordomuda, varias sordomudas, pero una mujer sordomuda en privado, a la que no pude, no pude, que siento yo que no pude, digamos, entenderme, que me faltaron herramientas, que, porque bueno, la anécdota es que el parto pobre se estaba prácticamente haciendo y yo no le entendí su lenguaje, su necesidad de pujo. El acompañante no estaba en ese momento con ella y que era quien nos hacía de traductor entre ella y yo, y ella me estaba diciendo a su forma, con señas, con su rostro, con su gesto, me estaba diciendo que necesitaba pujar o que tenía la sensación de pujo, y yo estaba con lo administrativo, haciéndole la huellita y los papeles, y el parto se estaba haciendo, estaba coronando, entró otra persona a la sala de parto en privado, y dijo, está asomando el bebé, y viste, yo en otra mundo, o sea, siento que para ese parto, que también, obviamente, como dice Marisol, me acuerdo de todo, del nombre de la señora, el nombre del marido, de la médica que entró y dijo, Rocío, se te está haciendo el parto, y digamos, en ese ámbito creo que, o sea, más allá de lo cultural, la limitación de la señora, de no poder, de su lenguaje, no sé si es una limitación, pero es un lenguaje completamente distinto que yo no supe entenderle, y bueno, nada, la anécdota es que el parto lo asistimos, pero fue todo muy rápido y porque, bueno, no pude anticiparme o no pude controlar esos, o vigilar mejor esos signos, qué sé yo. Y después otro parto que una señora asiática que tomaba una especie de jugo preparado en una botella, una especie de jugo de arroz, un filtrado de arroz o algo así, ella lo tomaba, pero que no había problema, digamos, durante el trabajo de parto en el hospital que lo tomara, pero lo curioso fue que después se lo dio también al bebito, como a cucharadas, digamos, le iba como convidando, aparte de amamantarlo, ¿no? Pero también lo iba alimentando con este jugo energético que tenía ya un preparado, que evidentemente era parte de su cultura, de sus tradiciones. Así que eso también fue como muy llamativo para mí. Bueno, y después una anécdota, yo no recibí a esa persona, pero fue en la UPA de Los Hornos, que fue a sacar turno, no sé si fue a sacar turno o fue por una consulta. Su presencia era de un hombre, pero estaba embarazada. Y fue llamativo para el personal cómo llamarla, por más que en ese momento uno le pregunta su nombre, pero no sabes cómo manejar la situación, por más que, o sea, porque lo que ellas veían era un masculino, figura masculina, pero pidió una consulta o un control, no recuerdo, con un ginecólogo. Pero bueno, yo no la conocí, no supe, pero bueno, era No una nos consulta adelantemos, ginecológica. no nos adelantemos a la identidad de género, que ya lo vamos a ver en la próxima unidad y en sexualidad. Claro, te iba a decir, toda una cuestión de género que Claro. Ahí hay dos muy chicas que interesante. están levantando la mano, si quieren podemos hacer esas dos preguntas y vamos cerrando, así después el Vas, resto lo Matu. puede ser viable para que lo vean. Romina, estaba primera. Tenés que habilitar el micrófono. Si querés, ahí Sí, está. ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, Hola, ¿cómo están a todas? Qué lindo hola. verlas. Bien. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto a esto del tema del parto respetado, ¿no? Y demás que tienen que tener las mujeres y las familias, ¿cómo lo manejan ustedes frente a instituciones que por ahí no lo tienen en cuenta? Decías, Rocío, el tema de, me quedé así como pensando
donde los acompañantes no se pueden quedar porque son 10 camas en una habitación o algo así, dijiste, cuando la mamá en realidad no solamente el acompañamiento tiene que ser en lo que es el trabajo de parto y parto, sino que después también, ¿no? ¿Cómo lo manejaste vos, conociendo todos estos derechos que tiene la mujer y su bebé y su acompañante? ¿Cómo hiciste vos o cómo hacen, ¿no? Para trabajar esto en frente de instituciones que por ahí no lo tienen en cuenta. Romy, para contestarte esto te voy a hacer un poco de historia. Yo trabajo desde el 2008 en ese lugar, y el edificio es un edificio muy viejito, por eso es que tiene esta disposición de una única sala con las 10 camas juntas, y hay una media pared con una especie de tabique o biombo entre una cama y otra. Pero las pacientes se ven y se comunican y, digamos, no hay intimidad tampoco. Así que bueno, entré ahí a trabajar, que yo venía de otro lugar, digamos, de otra experiencia, de otra formación, y entré a trabajar ahí y dije, mierda. Y entré ahí y ni siquiera, cuando yo llegué en el 2008, ni siquiera entraban los padres a los partos ni a la consulta. Así que cuando yo llegué dije, vos podés estar acompañada, ¿eh? Y entonces, claro, imagínate que para el pueblo era, si va hasta el día, el marido entra. Entonces ya fue una revolución. Claro. Que el jefe de servicio me llamó y me dijo, chiquita, vos lo que estás haciendo vos acá no. Acá no, porque no. Entonces, yo así chiquita como claro, estaba en ese tiempito, fresquita, le digo, doctor, hay una ley. No es una cosa mía, hay una ley, pero bueno, fue una movilización, digamos, importante. Yo igualmente, o sea, tengo capaz esa personalidad de aunque sea con respeto y despacito, pero firme, ¿no? Acá se puede. Acá mi novio me apunta que eso me ha hecho tener varios conflictos en el lugar donde estoy trabajando, porque bueno, uno tiene una forma de trabajo, digamos. A mí me gusta que la mujer tenga este espacio y que pueda estar acompañada. Y como vos decís, el acompañamiento no termina solo en el momento del parto. Como digamos, entiendo también que el lugar, el espacio, no le permite la intimidad para que la otra mujer, digamos, la que está enfrente, por ejemplo, esté con su pareja, sin que, digamos, hay mujeres que están amamantando, con heridas quirúrgicas o circulando en camisón. Lo que hacemos es no permitir o decirles que no se puede quedar, pero sí que puede ingresar en el momento que quiera. O sea que si, por ejemplo, vienen a conocer el bebé o necesita la mamá alguna ayuda por ahí para ir a bañarse o para higienizarse o para, o sea, a veces llaman a su mamá para, los dejamos pasar, que estén un rato, pero bueno, llega un horario, digamos, en el que después las pacientes tienen que descansar. Así que depende también mucho de la enfermería que te acompañe. Hay enfermeras que digamos que a las 10 de la noche ya no dejan pasar a más nadie, y hay otras enfermeras que por ahí a las 12 de la noche ya les dicen que ya está, que no entre más nadie. Es difícil porque es un lugar donde no hay un baño, por ejemplo, único para pacientes y un baño para las visitas. O sea, el baño se comparte entre las visitas y las pacientes. La sala, bueno, es una sala general. La sala de parto también es una sola sala de parto con 2 camillas. Entonces, me ha tocado hacer partos en simultáneo y no tienen el biombo divisorio. O sea, que hasta me ha pasado de que se vean unas a otras, de parir, digamos, en este contexto de ver a la otra mujer también pariendo, ¿no? Con una diferencia de unos breves minutos. Es difícil trabajar, pero bueno, hay que hacer lo que se debe con lo que se tiene, digamos, se puede. Hacemos la última pregunta, Cecilia, abogado. Micrófono ahí. Hola, ahí ¿qué está. tal? Hola, profe, ¿cómo están?
Bueno, mi pregunta es con respecto a lo sucedido que vos contabas, Rocío, que pasó con el parto, que falleció el bebito. Yo, o sea, por lo que leí, más o menos, no se pudo haber evitado esa parte cuando vos haces la medición, perdón que no sé, porque soy nuevita en esto, con los Tranqui. dedos que toca el coxis para saber si la persona va cesárea o de parto normal, por ahí por el canal que es muy chiquito, el ángulo de la cadera es chiquito. ¿No se pudo haber hecho eso? Perdón que pregunte. ¿No? Tranqui. La señora, te voy a contar, la señora es muy grandota, mide 1,80 m Analía, y tiene una pelvis preciosa para obstetricia. Su bebé, el bebé que asistí, pesó 4,750 kg, un bebé muy grandote, que además de eso, digamos, desproporcionaba con su pelvis. Pero Analía tenía partos de bebés grandotes anteriores, tenía un parto de un 3,800 y otro de 4 kilos. Si bien tenía un cálculo estimado de peso que andaba en 3,800 para el que asistí yo, estaba con un margen de error, fíjate, de casi 1 kilo de diferencia. En ningún momento el trabajo de parto presentó alguna alteración del mecanismo, o sea, no fue lenta la dilatación, no le costó meterse en canal, digamos, la cabeza, la presentación fetal, no le costó meterse en canal, el canal de parto no tenía ninguna anomalía para pensar que iba a hacer esta distosia. Espera. Ay, apagaste el micrófono. Sí, Gracias. ahora, de nuevo. Decilo, Ceci, perdón. No, no hay problema. Gracias. Y con respecto a todas, ¿no? En general, insertarse en esta carrera laboralmente, le llevó mucho tiempo. Yo soy una persona que tiene 41 años. Realmente nada que ver con esto, es algo personal mío. Yo perdí un embarazo el año pasado de 3 meses, y bueno, fue esto lo que me llevó un poquito para entender, porque bueno, más o menos las respuestas que me habían dado era que el espermatozoide agarró un óvulo envejecido mío, y por eso, bueno, fue la pérdida quizás que yo tuve del bebé. Igual tenía algo, bueno, ahora no tengo acá el resultado, que cuando le hicieron, era algo del cerebro, una alteración en el cerebro que no tenía el bebito, porque yo hice todo como un trabajo de parto en casa, y después de acá me fui a la clínica. Entonces, bueno, una de las cosas que elegí esto es porque quiero sacarme un poco de dudas y entrar a entender cosas, eso. Sé que no hay quizás una devolución que me puedan dar a lo que me pasó, pero nada, quería compartir eso y bueno, gracias. Listo. Ahí estaban preguntando, no sé si hay alguna otra pregunta más, pero ahí estaban preguntando en el chat si cuesta conseguir trabajo. Ah, eso dijo Marisol, Cecilia también. claro, creo que Cecilia preguntó. arrancó para preguntar algo de eso y no sé, Marisol, cómo fue Mira, tu caso. yo creo que todas las experiencias son distintas. Hay profesionales que consiguen muy rápido, hay profesionales que tienen el trabajo antes de terminar la carrera. A mí, en mi particular situación, me llevó mucho tiempo. Y me lleva porque si bien a mí me gustaba trabajar de esa manera, o sea, hay como otros caminos que quiero seguir recorriendo en la obstetricia, y te lleva tiempo. Te lleva ganas, te lleva... pero bueno, siempre hacerlo con la convicción de que es lo que deseas, y perseverar, o sea, insistir, y no dejar de capacitarse, no dejar de seguir aprendiendo, porque esto es un aprendizaje, creo que de por vida. Y nada, sí, a mí me costó.
pero creo que no tiene que ver con una situación particular, o sea, cada situación es diferente y no creo que tenga que ver con la carrera en sí. Bueno, en mi caso no me costó conseguir trabajo. Sí estuve un tiempo sin trabajar desde que rendís el último final hasta que digamos, te llega el título y la matrícula. Eso es un tiempo, digamos, administrativo que lo tenés que pasar y nadie te lo avisa. Entonces yo ya tenía la promesa de trabajo, pero como no tenía la matrícula habilitante, no podía trabajar. Sí cubría algunas guardias de fin de semana en un sanatorio privado de acá de La Plata, pero firmaba una compañera, o sea, yo no figuraba, yo trabajaba, pero figuraba otra, para poder cobrarlo y poder, digamos, acceder al trabajo, porque legalmente no podía figurar yo, que todavía no estaba habilitada para hacerlo, pero sí trabajaba, así que arranqué así, cubriendo fin de semana en una clínica acá en La Plata. Y después, bueno, obviamente que durante la formación haces guardias, y alguien preguntaba hoy en el chat si se hacen guardias durante la formación, durante la parte de la carrera. Yo en mi caso empecé con guardias hospitalarias como practicante mucho antes, digamos, en segundo año ya empecé a hacer guardias porque me contacté con una partera y le pedí permiso en el hospital, el certificado y un seguro de riesgo de trabajo, especial porque sos estudiante y estás en un hospital escuela, pero bueno, empecé a hacer guardias así. Y después en el último año la carrera te obliga a hacer la práctica final obligatoria, digamos, es parte del plan de estudio. La práctica final obligatoria incluye, digamos, un tiempo de guardias, y asistencias a instituciones de salud para poder adquirir prácticas de manejo, ¿no? Digamos, incorporar más cosas, como dice Marisol, uno nunca termina de formarse, pero en ese último año, cuando haces la PFO, es cuando más, digamos, conocimientos pones en práctica y vas incorporando, porque hay cosas que se pueden hacer, como hoy decía Cecilia, lo de tocar la pelvis, si vos, digamos, seguís el plan de estudio, no llegás hasta el último año capaz a tocar una paciente. Así que un poco en mi caso fue como más anticipado. Yo empecé a hacer prácticas desde el segundo año, porque tuve la posibilidad y porque viajaba. Yo hacía guardias en un hospital de conurbano, en Guernica, así que viajaba desde acá de La Plata hasta allá. Era un sacrificio extracurricular, o sea, no estaba incorporado en la currícula. Yo lo hacía para tener más práctica y porque quería hacerlo. Así que eso me habilitó, o hizo que conociera gente, que tuviera contactos profesionales, que después a la hora de estar recibida, ya, digamos, al conocer cierta gente, ciertos círculos, te van como llamando, convocando. Pero a la vez también seguís capacitando. O sea, el hecho de, por ejemplo, hace muy poquito, hice un curso de instructora en simulación, y eso me habilitó otras fuentes laborales, por ejemplo. Así que bueno. Y también está la residencia. Sí, también. La como docencia, forma la residencia. de inserción Sí. laboral, que es interesante también para que en un futuro lo puedan aprovechar, que es un espacio de formación y de trabajo, digamos, de intervención y de formación, que no sé, en particular obstetricia, las chicas pueden saber más dónde está la residencia, pero en general está bueno porque tenés un espacio de trabajo que vas rotando por distintos lugares, ya sea o desde el mismo hospital, o podés ir a los centros de salud, digamos, o en algunos espacios específicos dentro del hospital. Podés incluso después elegir en el último año para vos rotar en la provincia, en el país, o en el hospital o en la institución que desees. Es un espacio de 3 años, ¿tienen ustedes? Sí, 3 años. 3 años y la jefatura después. Es muy importante la residencia. Yo también hice prácticas desde, creo, el segundo año también.
los días sábados, o sea que no era mi semana, dejaba el fin de semana para la guardia, ya estudiando, y ahora continúo los sábados. Y por ahí eso es importante, cuando nosotras nos recibimos, Ro también, no estaba la residencia para obstétricas, se empezó a implementar a partir del 2010, y importante de que sepan también que en las residencias, si bien te forman, no funcionan en todos los lugares, cada vez son más, eso es alentador, porque no solamente acá en el conurbano, sino en la provincia de Buenos Aires, hay una residencia en la ciudad de Azul, hay una residencia en la ciudad de Bahía Blanca, hay una residencia, ayúdame, Ro, en el interior, ¿dónde más? Acá en el Mar del conurbano, Plata, ¿dónde hay? Mirá, Mari. en Berazategui, en Florencio pero también hay Varela, residencia en Bahía Blanca, hay, por ejemplo, en Mar del Plata hay, pero también hay en residencia Azul por fuera de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Hay también. Hay me ahora, sale, no sé si es... en la actualidad, el sistema de residencia se unificó para que conozcan, y es un sistema de residencias nacional. Claro, También está en la provincia, pero uno puede concursar para cualquier otra provincia, digo, para las que son capaz de otro lado y piensan en cómo volver a su provincia y quieren de probar en un espacio de residencia, también lo pueden hacer. Ahí preguntaban si son pagas, sí, lo paga el Y ministerio también, de provincia o de claro, nación, o de cada una de las provincias, lo paga el ministerio de cada provincia. Y lo que uno tiene, digamos, es una beca de formación claro, de intervención. No es un trabajo de planta ni un contrato, es una beca, es como una contratación distinta. En algunos lugares, acá por ejemplo en Provincia de Buenos Aires no tiene por ahora aportes jubilatorios, sí lo tiene por ejemplo en Nación, en Capital Federal, que es una claro, pelea que pueden se hacer está también en la ciudad desarrollando. autónoma. Claro, también en la ciudad autónoma también hay. Lo que habría que ver específicamente, igual les queda un trecho, yo supongo que en estos años de carrera, cuando se reciban, va a haber más lugares seguramente de residencia, pero si quieren más información, en la página del Ministerio de Salud de la Nación están todos los lugares donde las habilitado. licenciadas en obstetricias están habilitadas para hacer residencia, que está bueno también para ver, e incluso seguramente deben tener Facebook y distintas cosas donde muestran qué es lo que hacen en cada año, así que digo que si Sí, quieren también por como lo buscar ese tipo de general, información está bueno. los lugares del interior, o acá también en el conurbano, cuando se hace la adjudicación de los lugares, cuando se hace el ranking, ya lo van a saber más adelante, pero las obstétricas que ya están en primer año, en segundo o en tercero de la residencia, van a la subsecretaría, que es a la subsecretaría de salud, donde se hace el ranking, o el sorteo, y las invitan a las residencias de los distintos lugares, porque en ese momento que haces la adjudicación, como que elegís el lugar, surgen varios lugares y se van ocupando, y quizás vos fuiste para, qué sé yo, para Varela, pero en ese momento ya se ocupó el lugar, y terminás en otro lugar muy distinto, que ellas te informan sobre, por lo general como que van a captar a ese lugar, como a promocionar la residencia. Claro. Y ahí conocen más, como que se interiorizan más de cómo se trabaja en cada institución. Y lo que iba a decir es que no en todas las instituciones, o sea, no en todos los lugares de residencia se trabaja de la misma manera. Sigue por ahí en algunos lugares, o sea, hay mucha libertad para trabajar en todos los ámbitos, pero en algunos lugares está como muy, no funciona como con mayor libertad, o ahí sí se ve notablemente la jerarquía, y los residentes de primer año de la carrera de médico obstetra, el que hace la residencia de gineco obstetra, es el que ocupa el lugar, si es que nosotras no la ocupamos. Quizás, no sé si se entiende lo que quiero decir. Uh-huh. ¿Se entiende, Ro? Sí, sí. Sí, se entiende
el residente de obstetricia, muchas veces de Ujú. gineco y obstetricia, a veces tiene similares funciones de formación y de trabajo al de la obstétrica. Entonces, a veces, por eso también se presta a confusión el rol de la partera y del médico. De hecho, las residencias en medicina están como mucho más aceptadas y hay muchas más oportunidades que las nuestras. Por eso también cuando recién arrancaron las residencias para obstétricas, no había tantos lugares y la competencia, digamos, o la pelea por un lugar era mucho más difícil. Cuando yo lo rendí, no entré, había muy poquitos lugares y había muchas inscriptas, había 400 inscriptas. Se hace un ranking, como decía hoy Marisol, entre el examen que rendís, tu promedio, y se hace una especie de ranking con ese puntaje, digamos, con el puntaje del promedio y con el puntaje del examen El que orden rendís de para mérito. El orden de mérito Claro. para elegir. Exactamente. Entonces, claro, como había en ese tiempo, suponete, 10 lugares para 400 licenciadas, fue imposible. Igual yo lo cuento orgullosa porque de 400 creo que quedé 35, 38, o sea, no fue un mal examen, pero en ese momento fue para mí, dije, uy, la puta madre. No entré, la puta, pero bueno, hoy que lo veo en el tiempo, fue un golpe de suerte, porque no entrar a la residencia me dio otras oportunidades, ¿no? Se puede, digamos, La trabajar diferencia, sin residencia. Yo la por ahí la diferencia capaz que hice con los de años. medicina, la diferencia capaz con los médicos es que la residencia les permite tener la especialidad, que no es lo mismo que lo que sucede con las licenciadas en obstetricia, o yo, por ejemplo, que soy trabajadora social, nosotros tenemos también residencia y podemos hacerla o no, no es obligatorio, porque uno puede trabajar después en otros lugares y en otros ámbitos más allá de la residencia. No es una Claro. exigencia a la hora de buscar trabajo, que es diferente en los médicos. Claro. Yo también la hice después de unos años, en el 2012, pero ya tenía un hijo, yo vivía en La Plata y me tuve que mudar, adjudiqué en Azul porque era cercano a Rauch, o sea, la idea era volver al pueblo, pero mi marido quedó acá, mi hijo en Rauch y yo viajando así a Azul, y bueno, no pude continuarla, estuve unos meses, 4 meses y no aguanté y me tuve que volver. Pero bueno, hay que intentarlo y ver cuál es el camino que cada una elija. Para ir Sobre cerrando. todo, Dale, perdón. no, ir ocupando espacios es lo que nos falta a la obstétrica, porque quedan muchos espacios descubiertos que si no los cubrimos nosotras, nos lo sacan, nos lo quitan. Bueno, para ir cerrando, ¿les quieren decirle algo más, alguna recomendación, consejo a las chicas que recién arrancan la carrera? Y bueno, quedaron un montón de preguntas sin contestar, pero yo supongo que a lo largo del cuatrimestre, nos queda la mitad del cuatrimestre, podremos llegar a hacer algún otro espacio donde podamos seguir charlando, obvio. Con mi comisión. Dale, sí. Claro, hagamos otro, no hay problema. Nada, de mi parte la recomendación es, obviamente, es que estudien y que sean la mejor profesional que puedan y sobre todo que sean la profesional que a ustedes les gustaría que las asista. Pensando así, no hay oportunidad de aflojar. Digo, ¿qué profesional quiero ser yo? Quiero ser la profesional que a mí me gustaría que me asistiera. Entonces, con esa premisa, digamos, yo voy todos los días a trabajar. El día que entro a la guardia y empiezo a trabajar y asistir pacientes, digo, yo voy a atender a las mujeres como a mí me gustaría que me atiendan. Muy bien. Acá estoy leyendo. ¿Vos, Mari, querés algo decirles? Nada, que si les gusta la profesión,
y nada, que ocupemos espacios, que tenemos mucho terreno para explorar en investigación, en asistencia. Bueno, hay mucho terreno para ocupar desde nuestro rol como obstétrica, y que lo hagamos con insistencia, con ganas y con deseo de jerarquizar la profesión también. Depende mucho de nosotros. Muy bien. Bueno, espero que les haya servido esta charla como inicio introductorio. Sabemos que en toda esta situación de virtual siempre es más difícil encontrarse y conocer, digamos, de qué se trata, y más siendo un primer año, queríamos tratar de que dentro de la historia de la obstetricia como módulo pueda estar, en principio, las palabras de las protagonistas, de las licenciadas de la materia, y en segundo lugar, la actualidad, digamos, de lo que pasa hoy en día, y que puedan también salvar dudas que crean, porque uno ingresa a una carrera con una cierta idea, pero después en el proceso se va modificando, y bueno, y siempre está bueno hablar con las que hoy en día ejercen, así que bueno, les agradecemos a todas por habernos acompañado ahora. Vamos a subir este video a YouTube para que lo puedan ver el resto de los compañeros que no pudieron estar, y seguramente programemos algún otro espacio para poder seguir charlando, porque creo que siempre es productivo encontrarse a pesar de que sea de esta manera. Así que gracias. Adiós. Gracias. Chau, chau. Adiós.